7 de la mañana con 43 minutos, estamos de regreso. Lo conversábamos con Andrea, lo adelantábamos también en los titulares. La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional comenzó con las primeras votaciones en particular de aquellas iniciativas de norma constituyente relacionadas a los principios de jurisdicción y que van a impactar al Poder Judicial. Las iniciativas aprobadas serán incluidas en el informe que será enviado al Pleno para que puedan ser votadas luego por 2/3 en la segunda semana de febrero. Recién ahí se transformarán en artículos que podrían ir al texto final de la propuesta de una nueva constitución que se va a plebiscitar. De estas votaciones y de las perspectivas de que puedan ser aprobadas en el Pleno, conversamos aquí en Mesa Central con Vanessa Hopp, convencional constituyente, coordinadora de esta comisión y también integrante de los movimientos sociales constituyentes. Vanessa, bienvenida. Gracias. Buenos días. Hola, muy buenos días, Ramón. Muchas gracias también a las personas que nos escuchan en la radio y a ustedes por esta oportunidad también de contarles cómo va la Comisión de Justicia. Vanessa, antes de ir a las normas específicas para poder entender en lo que se ha ido avanzando, me gustaría que pudiésemos conocer cuál es el diagnóstico que se ha hecho para revisar todo lo que dice relación con el Poder Judicial y entender cuán profundos son los cambios que se están proponiendo. Sí, bueno, creo que hay un requerimiento generalizado de la ciudadanía de poder efectuar cambios que mejoren la justicia y entendiendo que muchas de las demandas que se pusieron sobre la mesa para el estallido social y posterior a ello por distintas organizaciones y personas apuntan a mayor justicia social. Y eso nos lleva a querer dar discusiones profundas sobre instituciones que vienen de manera prácticamente intacta, no sé, de hace 100, 200 años, ¿no? Como de la época de la Real Audiencia, más o menos. Entonces, eso ha llevado a que podamos también escuchar lo que se plantea desde distintos sectores para poder terminar con ciertas cuestiones que parecían no estar acorde con la época que vivimos y que creemos que pueden mejorar para efectos también de mejorar la igualdad entre todas las personas y también sin poner en riesgo, por supuesto, el ejercicio de la jurisdicción, que es precisamente a lo que deben abocarse las juezas y jueces en Chile. Vanessa, cuando comenzó a instalarse en el debate público ya el avance de la discusión de estas normas, conocimos también de los reparos que presentaba el propio Poder Judicial a través de entrevistas, incluso de declaraciones públicas de su vocera. Eso fue visto algunos como un sano debate, pero incluso por algunos constituyentes fue señalado como una intervención indebida en un órgano autónomo que tiene todo el derecho y la legitimidad de revisar las normas desde cero. La posición suya al respecto de esa situación. Sí, mire, la situación es esta. Nosotros en la Comisión de Justicia, queriendo escuchar a los poderes constituidos en la oportunidad que correspondía, invitamos a una audiencia que fue pública por lo demás, donde efectivamente estuvo el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, donde escuchamos tanto a instituciones académicas, a personas naturales y también, como le decía, al Poder Constituido, que son todas las organizaciones y en este caso los tribunales, que tienen mucho que decir respecto a la modificación de las condiciones en las que ellos trabajan, ¿cierto? Pero lo que no corresponde, a mi entender, es que se contravenga un artículo, que es el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, y que un poder del Estado intente de alguna manera influir en lo que está haciendo otro poder del Estado, que es el poder constituyente, que es efectivamente lo que nos da autonomía también para poder ejercer esta función. Entonces, bueno, en ese sentido yo me planteé desde la hipótesis de que me parecía que efectivamente era una intromisión indebida, pero entendiendo, ¿cierto? Porque también hay que entender que ellos hicieron un pleno, hicieron un acta, el acta la mandaron a todos los jueces de Chile y de alguna manera para quienes somos abogadas y abogados, ellos son como nuestros jefes, ¿me entiendes? Entonces es evidente que lo que ellos tengan que decir puede influir en lo que va a decidir o lo que puedan llegar a decidir los miembros de la comisión. Entonces eso es lo grave del actuar
coordinado que pueda hacer un poder del Estado a través de sus máximas autoridades, que son en este caso las ministras y ministros de la Corte. Entonces eso en algún minuto, claro, lo planteamos, esto ya pasó en el sentido de que efectivamente hemos igual abordado las discusiones profundas que queremos abordar y cada constituyente entonces ha llegado a sus propias determinaciones, más no sabemos hasta qué punto llega el nivel de influencia que dicho acto tuvo en quienes están integrando la comisión. Vamos a algunos de los cambios que se proponen para aprovechar el tiempo de esta conversación. Lo primero que llama la atención, Vanessa, por ejemplo, es el cambio de nombre que se propone de la Judicatura. ¿Es solamente un cambio de nombre que pase a llamarse Sistema Nacional de Justicia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, hay que entender que ningún otro poder del Estado se llama poder legislativo, poder ejecutivo, ¿cierto? Todos aluden a los órganos que efectivamente están desempeñando su función. Y en ese sentido, acá se hablaba de poder judicial y no se hacía referencia a quienes se desempeñan dentro de este poder judicial y que efectivamente hacen una función determinada, que es el ejercicio de la jurisdicción. Y en ese sentido, hemos cambiado el capítulo, en lugar de llamarle Poder Judicial, se llama Sistemas de Justicia, atendiendo también a que nos hemos abierto a la posibilidad de que no solamente exista el sistema de justicia nacional, sino que también puedan existir sistemas de justicia que provengan de lo que se conoce como el pluralismo jurídico, que es una manifestación concreta que le permite a los pueblos originarios aplicar sistemas de justicia propios, sistemas propios indígenas, y que, digamos, ha sido uno de los presupuestos que ya se dan desde la conformación y desde la integración también de esta convención constituyente, ¿no? Que dice en relación con la plurinacionalidad. Entendido como eso, entonces como un sistema, que coexistan varios sistemas, entonces paralelamente, un sistema nacional, por ejemplo, uno de justicia indígena, ¿cuáles son los bordes que tiene? Porque muchos han planteado, y seguramente ustedes, claro, lo han visto también en las redes, en los comentarios, en las columnas, de cuáles son los bordes que podría tener eso, llevando incluso a casos concretos. Alguien decía por allí, ya, pero si fuese, por ejemplo, un tema de violencia intrafamiliar, ¿eso está radicado en el sistema nacional de justicia o la justicia, una justicia indígena propiamente tal, con sus normas, tendría que ver ese caso? Bueno, hay que entender que estamos recién en la discusión marco. ¿Qué significa esto? Que estamos abordando la temática desde una perspectiva constitucional. Digamos, la regulación que se haga desde la Constitución no va a ser tan exhaustiva como para llegar a determinar de qué manera van a coexistir estos dos sistemas. Es decir, la propuesta que tenemos de justicia intercultural en la comisión, que fue presentada por la y el integrante de escaños reservados en nuestra comisión, que no la hemos revisado todavía, no la hemos aprobado todavía, apunta a una ley que va a tener que precisamente coordinar el cómo se relacionan estos dos sistemas. ¿Ya? Entonces, esos detalles, ese nivel de detalles probablemente no se va a ver a un nivel constitucional. Ya. Hoy lo que se está diciendo en los principios es que efectivamente pueden coexistir estos dos sistemas de resolución de conflictos en igualdad de condiciones, pero también entendiendo una cuestión que está muy clara para todos, y que es que efectivamente el límite al ejercicio de esta jurisdicción siempre va a estar dado por el derecho internacional de los derechos humanos, y que por lo tanto en el ejercicio de esa función de ninguna manera podría volver a ocurrir algo que nos dejó la ley Pascua muy patente, que fue que en alguna oportunidad el Consejo de Ancianos de la isla falló en un sentido que era contrario a lo que establecían los tratados internacionales de derechos humanos, y que por lo tanto ahí existe un límite. Y ese límite también está reconocido por las iniciativas que apuntan a la creación de estos sistemas interculturales indígenas de aplicación de justicia. Perfecto. Hay otra norma que modifica el régimen actual que fija la edad de jubilación de los jueces, actualmente a los 75 años, y establece ahora los 70 años. ¿Cuál es la idea
de hacer esa delimitación, porque quedan dudas si va a ser retroactivo o no, de si los jueces jubilados, por ejemplo, pueden seguir prestando luego algún tipo de servicio a la judicatura. Sí, la verdad es que sabemos que existen normas que son diferenciadas entre lo que nos rige a todas las personas y lo que rige a las y los magistrados. Y en ese sentido, lo que hemos querido hacer es acortar la brecha o la diferencia que existe entre aquellas normas que rigen la actividad de las y los magistrados y la de la gente común y corriente. Entonces, entendiendo que la edad de jubilación para todas y todos es a los 65 años en el caso de los hombres. Entonces, acá estaba hasta los 75 y hoy lo dejamos hasta los 70. No es un cambio tan radical ni profundo, ¿cierto? Y que en definitiva también sabemos que cuando las personas terminan el ejercicio de sus funciones, igualmente pueden seguir desempeñando otras actividades, y eso también ocurre para quienes se jubilan. No está prohibido, ¿cierto? Lo que pasa es que pasan a tener esta calidad, digamos, diferente de ya jubilados. Entonces, eso es lo que quisimos hacer. En algún minuto hay quienes planteamos que la edad fuese la misma para que ellos terminaran sus funciones en relación con la edad de jubilación. Y ahí las conversaciones no llegaron a ese punto y por lo tanto llegamos a la edad de 70 años. También, avanzando en otras iniciativas que ustedes han discutido y que han votado, 11 votos a favor, 7 en contra y una abstención, tuvo la indicación que elimina el rango constitucional del fuero de los jueces. ¿Qué significa eso en la práctica, en la propuesta que se realiza? ¿La protección especial de cual gozan los magistrados perdería fuerza al poder ser modificada, por ejemplo, por mayorías en el Congreso? Sí, no, lo que ocurre es que efectivamente existía un principio que entregaba fuero, bueno, es lo que existe actualmente, ¿no? Es decir, juezas y jueces no pueden ser detenidos, aprehendidos, más que para ser puestos a disposición de un tribunal, digamos, para que se proceda a desaforarles. La excepción estaba dada por casos de flagrancia, es decir, a cualquier delito que se estuviese cometiendo en el acto, ¿no? Esa es la hipótesis de flagrancia. Hoy lo único que hemos hecho es desechar ese principio como un principio constitucional, como bien dijo usted, y lo que no obsta a que posteriormente las leyes probablemente vean, digamos, siempre que esto no sea contrario al espíritu general, podrían establecer algo distinto, pero en definitiva esto no quedó a nivel constitucional, no quedó instalado como un principio del ejercicio de la jurisdicción de rango constitucional, y en definitiva eso significa que el sistema que nos rige a todos va a regir también a las juezas y jueces. Estamos conversando con Vanessa Hope, convencional constituyente y coordinadora de la Comisión del Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, respecto de varias de las normas que han ido avanzando en la discusión en esa comisión. A propósito de lo que hemos ido conversando, hay voces que ustedes también la han escuchado, evidentemente, y que han sido parte del debate, que son bien críticas, sumando tal vez algunas de las cosas que hemos estado precisamente exponiendo aquí, Vanessa. Porque, ¿qué es lo que se dice, por ejemplo, de algunos críticos? Que un magistrado sin fuero y con un plazo para su retiro, eso afecta la independencia. Se sostiene que los jueces podrían comenzar a recibir querellas de quienes queden insatisfechos por sus fallos, y entonces ellos se dedicarían a hacer campaña para su reelección, y eso, bueno, provocaría un perjuicio en la administración de justicia. Sí, la verdad es que no hemos llegado todavía a discutir ese punto respecto a los jueces de instancia, ¿ya? Eso también hay que dejarlo en claro, porque si bien sabemos que existió esta reunión de las Supremas y Supremos, no lo hemos visto todavía para los jueces de instancia, eso dejarlo clarísimo. Ahora, efectivamente, lo que nosotros señalamos, bueno, hay dos tipos de independencia, la independencia interna y externa del Poder Judicial. Lo que nosotros señalamos que los problemas de corrupción deben abordarse desde los temas de probidad. Hay que reforzar las medidas de probidad y tratar de evitar cualquier tipo de corrupción, pero
no creemos que, es como decir, no creemos que por el hecho de que existan ciertas condiciones esto necesariamente va a llevar a la corrupción. O sea, hay que entender que hay personas muy probas dentro del Poder Judicial y que han ejercido todo este tiempo de una manera muy correcta el ejercicio de la jurisdicción. Y hay otras personas que no. Hay otros pueblos pequeños que de alguna manera les toca un juez y está ahí eternamente, ¿cierto? Por el principio de inamovilidad. Se hace muy difícil que esa persona cambie, y hay veces en que no, la forma en cómo están ejerciendo sus funciones no es la más adecuada. Entonces, lo único que nosotros hemos planteado es que, primero, queremos que exista una separación de funciones, es decir, que no sean los propios tribunales los que evalúan su actuar, los que evalúan sus funciones, y para eso se creó el Consejo Supremo de Justicia. Segundo, que efectivamente podamos cuestionar si queremos que los jueces, una vez que entran a un cargo, estén inamovibles hasta los 75 años de edad. El principio de inamovilidad sigue siendo un principio del ejercicio de la jurisdicción, y lo han dicho desde el derecho internacional se apunta a que no se afecta al principio de inamovilidad por ponerle un plazo. La inamovilidad sigue corriendo, digamos, mientras dura el plazo en el que ellos están en su función. Ya, y por otro lado, esto de que tengan posibilidad de reelegirse en el cargo tampoco es algo que hayamos discutido. Eso también podría pensarse en que efectivamente duran un plazo y después ya no siguen siendo supremos ni integrantes de la Corte de Apelaciones y tienen que desempeñar otra función dentro del Poder Judicial, una función distinta. De hecho, hay una propuesta que indica que no podrían ser reelectos, que llegarían al plazo de 12 años en el caso de los supremos y luego tendrían que ejercer otra función dentro del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, mayores detalles. Y respecto a los jueces de instancia, como yo le decía, no lo hemos discutido todavía, pero personalmente no creo. Es como cuando se dice, no, es que está bien que el presidente sea millonario porque así no va a robar. Y sabemos que eso ha sido una falacia tremenda. Entonces, como atribuir consecuencias a raíz de ponerle plazo al ejercicio de sus funciones, me parece que también incluso es denostar a quienes están en el ejercicio de la jurisdicción, porque yo creo que no todas las personas son susceptibles de actos contra la probidad o de corrupción. O sea, hay personas que tienen muy claro que el ejercicio de la función que ellos desempeñan, digamos, se hace con... hay que tener ciertas características. Son personas que están muy entregadas a sus funciones y esto es un insulto. Es como decir, cualquier persona podría ser corruptible, y yo no creo que eso sea así. Vanessa Hoppe, una última consulta relacionada más con la visión global respecto de los tiempos que administra especialmente la mesa para poder seguir abordando la redacción de la Constitución. No sé cómo ustedes en la comisión, y se lo han conversado, están viendo este llamado que hizo la mesa a concentrarse en aquellas normas que sí podrían, y cito textual, ¿no?, a Gaspar Domínguez, flotar para llegar a consenso y obtener los 2/3 y de esa manera ser eficiente y no gastar el tiempo tal vez en propuestas que sean solamente testimoniales y que no tienen la posibilidad cierta de ser aprobada, de generar acuerdos. ¿Les cae bien de la mesa una proposición de esa manera, o el hecho de que haya muchas normas que tal vez no tengan los respaldos necesarios, suficientes para avanzar hasta los 2/3, de todas maneras tienen que ser presentadas y discutidas? No, la verdad es que nosotros hemos seguido las recomendaciones de la mesa en ese sentido. La Comisión de Justicia está haciendo un trabajo transversal entre los sectores que tenemos mucho más en común, por supuesto, desde el centro hasta los sectores que se consideran más de izquierda. Estamos trabajando, conversando respecto de las distintas iniciativas presentadas, y eso ha hecho que podamos avanzar en las que son indicaciones también de una manera bastante
digamos, abrumadora, a través, o sea, se han aprobado por amplias mayorías las que son las indicaciones trabajadas de esta forma. Esperamos que también los constituyentes que se encuentran en la Comisión de Justicia sean representativos de discusiones políticas que se den a la interna de sus respectivos grupos, digamos, o partidos políticos a los que ellos pertenecen. Por lo tanto, son normas que están pensadas para los 2/3. Sabemos que hay algunas que van a ocasionar probablemente mayor, no sé, rechazo, o que quizás van a dar para hablar dentro de los distintos colectivos, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del plazo que usted me planteaba, ponerle plazo al ejercicio de las funciones de las y los magistrados, es algo que no veo que suscite grandes consensos, es una cuestión que es bien discutida, ¿cierto? Y probablemente en esos casos va a haber un voto dividido dentro de los distintos espacios. Pero en el resto de los casos a nosotros nos parece que quienes están en la Comisión de Justicia igualmente representan de alguna manera a sus propios colectivos. Entonces estamos, como le decía, trabajando en función de conseguir esos 2/3. Muy bien. Vanessa Hopp, convencional constituyente y coordinadora de la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reformas Constitucional, que ya ha avanzado en bastantes normas que han sido aprobadas allí en la Convención Constitucional. Le queremos agradecer su tiempo con nosotros aquí en Mesa Central. Que tenga buen día. Muchas gracias y cariños a la gente que nos escucha.